Hoy nos toca ver la conferencia 18 de la fase B y vamos a ver estas tres escuelas que son la teosofía, espiritismo y medium. Bueno, vamos a ver el objetivo, comprender que el objetivo es conocerlas y ver de no mezclarlas con el conocimiento, porque vamos a ver para qué sirven o para qué sirvieron en su momento en el caso de la teosofía, y ver que no nos permiten llegar a la autorrealización del ser. Entonces no nos enseñan los tres factores. Vamos a ver a dónde nos conducen y bueno, conocer un poco más sobre estas tres escuelas. Comenzamos con la teosofía. Teo significa Dios y Sofía es sabiduría. Entonces la teosofía es la sabiduría de Dios, que es una escuela que la fundó Elena Petrovna Blavatsky a finales del siglo XIX y principios del XX, y apareció en Rusia para impedir, fue en el momento que apareció el materialismo dialéctico de Marx y Lenin, y el objetivo que tenía esa escuela es que la dialéctica materialista no acabara totalmente con todos los principios espirituales de esa región y también del planeta, que mantenga viva la esperanza de la gente en lo espiritual, porque más tarde iba a venir la enseñanza de los tres factores para la autorrealización. Entonces era necesario en ese momento que el mundo no se vuelva totalmente materialista, sino que quedara un poco de luz en lo espiritual para luchar contra el escepticismo. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, lo que hicieron es demostrar científicamente que la existencia del alma. Hicieron pruebas, incluso en laboratorios. Es gente que en la escuela teosófica logró desarrollar muchas de las facultades latentes que tenemos todos mediante prácticas y demás, desdoblamiento astral y demás prácticas, con el objetivo de poder mostrarle a los demás. Incluso convocaron científicos materialistas que no creían en nada de eso, y han hecho experimentos como, por ejemplo, cerrar en una caja hermética un instrumento musical, y una persona de afuera lo podía hacer que suene. Bueno, materializaciones también de objetos o de personas, y diversas averiguaciones, diversas formas de comprobar, de demostrar los poderes latentes en todos nosotros, y que no nos invadiera totalmente el escepticismo. Pero ese era el objetivo en ese momento, y era contrarrestar la fuerza que venía trayendo la dialéctica materialista de Karl Marx. Pero si vemos esa doctrina, nos damos cuenta que no enseñaba los tres factores. No, por ningún lado se ve que desarrollando esos poderes, desarrollando esas cosas, uno despierte la conciencia. Si no hay muerte psicológica, no hay despertar de la conciencia. Si no hay nacimiento espiritual, no se está subiendo por la escalera del ser. Y si no hay sacrificio por la humanidad, tampoco.
no se está ganando los méritos del corazón. Entonces no buscaba la autorrealización, y mucha gente que se afilió a esas escuelas buscando sí, la realización de sí mismo, pero no es posible lograrlo, porque no están las enseñanzas de los 3 factores. Y en la actualidad vemos que estas escuelas teosóficas se volvieron mucho más intelectuales. Ya ni siquiera hay comprobación, sino que se volvió lectura de libro. Y claro, no enseñan la castidad, no enseñan el valor de la energía sexual, muchas veces recomiendan el vegetarianismo y enseñan que la evolución mecánica puede conducir a la iluminación. Por lo tanto, no enseñan que existe la involución, así como se evoluciona, también se involuciona, y la única forma de salir de la rueda del samsara es la revolución, los 3 factores. Pero todo eso quedó por fuera de la teosofía. Entonces, bueno, el objetivo acá es ver que en su momento sirvió para lo que sirvió, pero no es la autorrealización lo que se está buscando con las escuelas teosóficas. Veamos ahora qué es el espiritismo. Bueno, es una doctrina que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, y lo que hacía era reunir un grupo de personas que se toman de las manos, hacen unas cosas, unas invocaciones, y lo que se busca es la comunicación con la quinta dimensión, con el limbo, con los desencarnados. Entonces lo que están buscando es recibir información, ver de solucionar problemas materiales, averiguar cosas sobre las demás personas, incluso hasta curaciones, cirugías en la cuarta dimensión y demás. Y muchas veces lo que creen en esos trabajos de espiritismo es que se está comunicando con algún maestro o que con un ángel y demás, pero lo que concurre a esas prácticas, ningún maestro se va a prestar para eso. Por lo tanto, lo que va a concurrir ahí es el alma de un desencarnado, de un fallecido que ande dando vueltas por ahí, o algún demonio que quiera ahí participar de esa sesión de espiritismo. ¿Qué es lo que pasa? La misma palabra espiritismo habla de espíritu, pero nosotros vimos que el espíritu es la parte real, el real ser de cada una de las personas. Jamás el real ser se prestaría para esas cosas. Por lo tanto, está medio confusa o mal usada esa palabra, porque lo que realmente acude ahí es un defecto o una legión de defectos. Y nunca es ningún maestro, ni el real ser, ni nada consciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si asiste un desencarnado, un familiar que haya fallecido por ahí, va a hablar con la voz que tenía en vida, entonces ahí lo pueden reconocer. Y cada uno de los participantes le puede ir haciendo preguntas, le puede ir a averiguar tal cosa de tal persona, o cómo resuelvo tal problema, o cuándo me va a salir esto que estoy necesitando, o lo que sea, cualquier problema material. Pero que muchas veces funcionan, hasta se hacen curaciones y demás, lo cual genera mucha dependencia, y
internamente ya se queda dependiendo de esas prácticas, y vamos a ver que eso después termina en medionismo. Y además de la dependencia, ahí donde participa la conciencia, en ningún lado. Donde participa el ser y la ley divina, tampoco. Se está haciendo todo por detrás de la voluntad de nuestro ser. Por lo tanto, no es nada consciente, nada real. Y por lo tanto tampoco se busca la autorrealización. No se enseña a morir, no se enseña a nacer ni a sacrificarse por la humanidad. Bueno, y ahora veamos qué es el mediunismo. Veíamos que en el espiritismo hay un grupo de personas que se juntan para hacer una sesión, y alguno de todos esos es el espíritu, o el desencarnado que va a concurrir ahí, elige a uno de esos, de los participantes, para que haga de medium. Y es un sujeto pasivo, receptivo. Entonces lo va a elegir, va a ceder su materia, su cuerpo físico, su templo, y va a ir sirviendo de conexión para que todos puedan hacer sus preguntas y sacarse las dudas y demás. Pero ¿qué pasa? Ya no solo todos se vuelven dependientes, sino que uno y al final todos los demás van a terminar siendo medium, si eso se sigue repitiendo. Y el karma de la mediumidad es la epilepsia. Entonces en vidas sucesivas van a venir con problemas de epilepsia. Y no solo eso, sino que después de la muerte lo siguen poseyendo y queda como un ser, un alma, un ser receptivo, una persona receptiva para ser poseído. Y claro, después de eso, después de tantas prácticas y demás, termina divorciándose de su propio ser divinal, y ahí ya ingresa a la involución de los mundos infiernos, donde también ahí no lo van a dejar molestar con las posesiones, porque ya desarrolló la mediumía. Entonces también vemos que el espiritismo se relaciona mucho con la Ouija, con juego de la copa, diferentes cosas de ese estilo que van a estar buscando resolver, o por curiosidad, o resolver problemas materiales, nunca la autorrealización, pero por esas vías, por fuera de lo que es la conciencia y el ser. Y eso es obvio que es alejarse del padre, de la madre, del ser y del camino de la autorrealización. Entonces uno puede pedirle a su propio ser, cuando ya quiere salir de todo eso, quiere cambiar, es el mismo ser el que se tiene que ocupar de ir desamarrando, de ir sacando la dependencia, y bueno, cada uno con su ser, pidiéndole guía y ayuda para cambiar, para salir de todo eso y volver al camino a que conduce de vuelta a la autorrealización, al unirse con el ser. Es importante que sepamos que en todas estas prácticas de espiritismo, mediumismo, nunca, jamás va a venir ningún maestro de la logia blanca, porque no va contra la ley divina. No, jamás se metería a una casa ajena, a un vehículo ajeno,
lo que hacen los maestros si necesitan venir a materializarse en el mundo físico. Si son resurrectos, ya pueden, tienen total control sobre la materia, entonces pueden aparecer en el mundo físico como quieran, de la forma que quieran. Y si no, mandan a un bebé, mandan a un cuerpo físico, una casa, para que crezca, para que haga su trabajo, se prepare, y más tarde el maestro puede manifestarse a través de los vehículos de esa persona, pero siempre llega a la propia casa, no a casa ajena. Nunca tomaría cuerpo de otro. Entonces, bueno, esta es toda la conferencia. Si quedó alguna pregunta, se puede hacer por el chat y vemos de resolverla. Bueno, si quedó alguna pregunta la resolvemos, y cualquier cosa está el link ahí, el grupo de WhatsApp, y si surge alguna duda se puede preguntar por ahí, y también voy a estar compartiendo las demás conferencias. Este ciclo ya vamos por la 18, la fase B, es hasta la 25. Y también estamos viendo otro ciclo que vamos por la 21 de la fase A. Así que se van a estar compartiendo, y cualquier consulta, cualquier pregunta o inquietud, con gusto la vamos a responder. Entonces, muchas gracias por estar, por asistir, y hasta la próxima.